Hola, vamos a arrancar con una clase de sexto de medicina o de ingeniería. Vamos a hablar de la ley de Gauss para campo eléctrico. Pero para hablar de la ley de Gauss de campo eléctrico, primero tenemos que hablar de flujo de campo eléctrico. ¿Qué cosa es el flujo de campo eléctrico? Porque es necesario conocer qué es el flujo y cómo se calcula para poder entonces entender la ley de Gauss. Así que primero vamos por la primera parte, es decir, flujo de campo eléctrico. Flujo de campo eléctrico. La letra que representa el flujo de campo eléctrico es una letra F del alfabeto griego, Phi se llama, por flujo, ¿no? Bien, puede haber flujo de diversos campos, flujo de campo gravitatorio, flujo de campo eléctrico, flujo de campo magnético, flujo de campo de fútbol, no, ese todavía no, porque hay coronavirus. Bueno, así que este sería flujo de campo eléctrico, es Phi sub E. E de eléctrico, Phi de flujo. ¿Capille? Bien. Bueno, ¿cómo se define el flujo de campo eléctrico? Flujo, fluir, algo que atraviesa una superficie. Sí, correcto. Ese es el espíritu de este tema, de la definición de flujo de campo eléctrico. A ver, el flujo de campo eléctrico viene a ser algo así como ¿cuántas líneas atraviesan una cierta superficie? ¿Cuántas líneas de qué? Y bueno, líneas de campo eléctrico. Ustedes recuerdan que el campo eléctrico, representado mediante vectores asociados a cada punto del espacio, ¿cierto? Era representado desde el punto de vista de Faraday mediante unas líneas que podían ser curvas, podían ser rectas, pero tenían ciertas condiciones. Esas líneas no podrían cruzarse, podían ser curvas o rectas, y siempre el vector campo eléctrico es tangente a esas líneas de campo. Cuanto mayor es el número de líneas de campo presentes en una región, más intenso es el campo. Cuanto más juntitas están, más intenso es el campo en ese lugar. Cuanto más separadas están, menos intenso es el campo, ¿verdad? Bueno, y esas líneas de campo están presentes en una región en determinado momento. Si en esa región ponemos una superficie imaginaria, las líneas de campo van a atravesar esa superficie, o quizás no la atraviesen. Si están paralelas las líneas de campo a esa superficie, no logran atravesarla, ¿cierto? Bueno, así que entonces está el concepto presente de campo eléctrico y está el concepto presente también en el flujo de campo eléctrico de una superficie que es atravesada por esas líneas. Entonces, para llegar a una expresión cuantitativa, vamos a ver cómo intervienen esos dos factores. A ver, supongamos que en una región del espacio tenemos un conjunto de líneas de campo eléctrico, ¿sí? Y en esa región del espacio colocamos un metro cuadrado, una superficie de un metro cuadrado, una superficie imaginaria, ¿no? Yo agarro mi superficie de un metro cuadrado como si fuera un pedazo de tela de un metro cuadrado, un pedazo de cartón, porque quiero que sea rígido. Agarro ese pedazo de cartón y lo muevo y lo pongo donde a mí se me da la gana. A ver, por ejemplo, esta superficie, ¿sí? Si yo la pongo de esta forma, lo que estoy mostrándoles es la traza de esa superficie, ¿correcto? ¿Sí? Bien, supongamos que esa superficie yo la coloco así. De modo que las líneas de campo la atraviesen ¿correcto? Bien. En esta situación, el número de líneas de campo que están atravesando esa superficie es de 2 líneas de campo, ¿sí? Bueno, pero si esa misma superficie estuviera puesta en esta posición, tan solo la atravesaría una línea de campo, ¿ven? Y si estuviese colocada en esta posición, no la atravesaría ninguna línea de campo.
¿Se ve? Como la posición de las líneas de campo es fundamental. Tiene que haber una relación entre los vectores campo eléctrico, que son tangentes a la línea de campo, y la propia superficie o algún vector asociado a esa superficie. Es por eso que vamos a definir el vector S, el vector superficie. Vector S. El vector S es un vector cuyo módulo es igual al área de la superficie. El módulo del vector S es igual al área de la superficie. ¿Cierto? Bueno, fantástico. Hay que definir su dirección y su sentido. A ver, supongamos que acá tenemos esa superficie. Vamos a dibujar el vector S perpendicular a la superficie. Este es el vector S. De modo que este ángulo sea de 90 grados. Este también. Todos los ángulos que forma el vector S con la superficie son de 90 grados, con cualquier recta de la superficie, ¿verdad? Por tanto, se dice que el vector S es normal a la superficie. El vector S siempre va a ser normal a la superficie. Después, más adelante, vamos a ver su orientación. ¿Sí? El módulo equivale al área de esa superficie, por tanto, las unidades de S van a ser metros cuadrados. Es decir que las unidades del módulo del vector S son los metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Borremos este esquema y hagamos uno donde sustituimos las líneas de campo por los vectores campo eléctrico. Veamos. Acá tenemos la superficie S vista de perfil. Y acá el vector S. Este es el vector S. ¿Sí? Supongamos que las líneas de campo tienen una cierta inclinación respecto de la superficie, de modo que el vector campo, en este punto, tiene esta inclinación. Este es el vector E. Como pueden ver, se establece un ángulo, y acá viene lo bueno de esta representación, porque los ángulos se pueden medir y sus senos y cosenos son correspondientes a ese ángulo, así que identificado un ángulo por su coseno, la identificación es inequívoca, ¿no es cierto? Entre el vector E y el vector S hay un cierto ángulo. Llamémosle ángulo alfa. Podríamos haberlo llamado ángulo Roberto, yo qué sé. Bueno, pero le llamamos ángulo alfa porque los de física tenemos muy poca inventiva. Bien, ángulo alfa. Vamos a definir entonces formalmente el flujo de campo eléctrico. A ver, el flujo de campo eléctrico a través de una superficie se calcula como vector E punto vector S. Vector E punto vector S. ¿Qué es eso de punto? Es una forma de multiplicar vectores. ¿Cómo una forma de multiplicar vectores? ¿Hay más de una? Sí, hay más de una. Esta es una. Se llama producto escalar de dos vectores. Vieron que yo remarqué lo de escalar. Claro, porque existe otra forma que se llama producto vectorial de dos vectores. ¿Qué quiere decir? Yo puedo multiplicar dos vectores de modo que el resultado me dé un escalar. Producto escalar de dos vectores. O puedo multiplicar dos vectores de modo que el resultado me dé otro vector. Producto vectorial de dos vectores. Este es el producto escalar de dos vectores. ¿Y qué significa E.S? Significa lo siguiente. El flujo de campo eléctrico en primera instancia me da un escalar.
Así que no tiene dirección, es solamente un escalar. Este escalar se obtiene multiplicando el módulo del vector E por el módulo del vector S por el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan de quinto y de tercero que el trabajo de una fuerza se calculaba de esta misma manera? Porque el trabajo de una fuerza es un escalar. Surge del producto de dos vectores, el vector fuerza multiplicado por el vector desplazamiento. ¿Sí? Y el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento era fundamental, porque en la ecuación del trabajo teníamos acá el vector fuerza, acá el vector desplazamiento y estaba presente el coseno del ángulo. El trabajo también se obtiene como el producto escalar de dos vectores. ¿Se va entendiendo esto? Bueno, seguimos en la clase que viene.